muchas gracias por la invitación. Estamos acá reunidos en la casa de los profesores, ¿cierto? Y las profesoras de la Comuna de Recoleta. En Palestina, 87% de los colegios están derrumbados. No podríamos reunirnos en ningún espacio educativo en Palestina porque están todos bajo escombros. Entonces la pregunta, la interpelación que nos hace este evento, ¿por qué nadie hace nada? Es una pregunta que todos ustedes, estoy seguro, han hecho. Porque esto es un genocidio distinto que en otros momentos. Es un genocidio en cámara lenta que estamos viendo en nuestros celulares. Hay un poema de una poeta estadounidense que titula "Mi celular está lleno de gatitos lindos y niños muertos". Y habla del esfuerzo de no cambiar en la imagen y hace ese esfuerzo de ver niño muerto tras niño muerto tras niño muerto. Entonces uno pregunta, ¿por qué nadie hace nada? Bueno, por una parte ha respondido Pablo que sí, la gente está haciendo muchas cosas. Hay protestas enormes, hay movilización, hay presión, pero nada cambia. Estamos al otro lado del mundo de Palestina, ¿cierto? Entonces cuesta un poco entender qué está pasando. Pero los mismos eventos que pasaron en Chile, tanta crueldad, tanta muerte, tanta tortura, todas esas cosas pasaban y nadie hacía nada. Entonces uno podría en ese momento preguntar, ¿por qué nadie hace nada? Pero la situación es distinta. El 11 de septiembre de 1973, cuando bombardean la Moneda, cuando empiezan a meter preso a dirigentes sindicalistas, miembros del colegio de profesores, miembros de partidos políticos y todo, esa información no estaba en los titulares de la prensa del mundo. Esa información no estaba en el conocimiento de los públicos cuyos impuestos estaban yendo para financiar a la dictadura de Pinochet, a la dictadura en Argentina y Brasil y todas las dictaduras de seguridad nacional de América Latina, todos creados desde la formación en las escuelas de Américas en los mismos Estados Unidos. Entonces en ese momento no se sabía. Entonces uno podría pensar en 73, acá lo que tenemos es un problema de conocimiento, es un problema de atención. Si solamente tuviéramos el poder de decirle a cada ciudadano que puede votar en Estados Unidos, en Europa, ojo, acá se está torturando gente, se está matando gente, entonces algo cambiaría. Lo que vemos, lamentablemente, es la falsificación de esa idea ingenua que es un problema de información. La información llegó eventualmente sobre la dictadura chilena, en parte por la valentía de los movimientos de derechos humanos que arriesgaban sus propias vidas para informarle al mundo, para gritarle al mundo, en Chile se está matando gente, en Chile se está torturando gente. Pero la dictadura en Chile no desapareció por eso. Llegaron a tal nivel de impunidad que pudieron organizar el asesinato de Orlando Letelier en Washington, D.C., a una semana de una conferencia de las Naciones Unidas, y ponen una bomba y matan no solamente el ex ministro de Relaciones Exteriores de la Unidad Popular, sino también a su secretaria estadounidense. Y no pasó nada. La gente sabía, la gente sabe, pero la gente no puede hacer nada. La muerte sigue, la tortura sigue, el asesinato sigue. En Inglaterra la información llegó por los mismos tiempos que llegó a Estados Unidos, cuando el gobierno estaba apoyando a Pinochet. Y acá torturaron la hija de un general del aire, de la Fuerza Aérea, digo, y la torturaron porque ella fue doctora trabajando en la costa central y fue la única
que tuvo la ingenuidad o la valentía de tomar un niño que entró, un joven que estaba herido a bala, que parece que fue un militante del MIR. Y cuando descubrieron que ella fue la médica que trabajó en ese proceso de salvarle la vida, la agarraron y la torturaron y la abusaron sexualmente. Y ella volvió a Inglaterra para hacer la denuncia. La impunidad total. La dictadura chilena no cayó porque la gente no sabía. No cayó porque no les importaba América Latina, porque estaban matando gente así de su propio lado y no les importaba nada. Está pasando exactamente la misma cosa. Fue Will Smith, el de Prince of Bel-Air, que decía que el gran cambio es que no es que hay más racismo, sino que ahora se está agravando el racismo. No es que ahora hay más genocidio, solo que se está agravando el genocidio. En este momento hay genocidio en Sudán, financiado por los Emiratos Árabes. Hay cosas terribles pasando en el Congo que son cerca de genocidio. Eso no tiene el foco del mundo. Palestina sí tiene el foco del mundo y da absolutamente igual. Uno abre el celular y está niño muerto tras niño muerto tras niño muerto y esas cosas no cambian. El momento en que pueden destruir a los colegios, a los hospitales, a tal nivel de ataque a la profesión médica, que la única conclusión, esos son de los gremios internacionales de los médicos, dicen acá lo que se está tratando de hacer es destruir la capacidad del servicio de salud de raza de existir. Eso no es una coincidencia, no es como ellos dicen daño colateral, un accidente, queremos matar a un militante, un terrorista y por ende terminamos también matando a los que están alrededor. No, el blanco es el hospital, el blanco es el médico, para destruir la capacidad de los servicios de salud. Los colegios destruidos, 87, 89%. Los hospitales, no hay hospital funcionando de manera normal porque han atacado a los médicos por preferencia, por blanco, por estrategia. Uno dice, no les importa a los árabes. Eso es cierto, hay un grado importante de racismo entre los gobernantes del mundo. Pero ojo, acá mataron a 3 soldados británicos que estaban resguardando ayuda humanitaria y un canadiense, blancos, y les dio absolutamente igual. Acá lo que está pasando es mucho más profundo que simplemente la falta de interés. Acá lo que tenemos es un problema de geopolítica, y la geopolítica es de la máxima brutalidad. Acá podrían matar y seguir matando y seguir torturando. Hay presos, hablan mucho de los rehenes, ¿cierto? Los secuestrados por Hamas. Los secuestrados por Israel, que están en lo que se llama detención administrativa, que están en las cárceles del sistema carcelario de Israel. Hace poco hay un fallo de la Corte de Justicia de Israel que dice están obligados en el servicio carcelario de entregar los derechos básicos a los reos. Porque eso en la única democracia del Medio Oriente no estaba claro. Lo acaban de fallar. Los casos de abuso a los reos son de tal brutalidad y todo eso es sabido. Cuando encontraron el grupo de soldados de reserva que habían abusado sexualmente al preso palestino que habían encarcelado, y fueron los de la policía israelí para empezar la investigación. Los parlamentarios de extrema derecha en Israel fueron para impedir la acción de su propia policía. Todo eso, a vista paciencia del mundo, todo eso es sabido. Y a pesar de eso, Estados Unidos sigue vendiendo armas a Israel. A pesar de eso, Europa sigue vendiendo armas a Israel. Entonces no hay nada que podrían hacer. Hay todo un andamiaje de derecho internacional donde juegan como si fuera posible que Israel hiciera algo suficientemente malo para
que los estados occidentales actuaran con fuerza contra Israel. No va a pasar. Porque acá han hecho todo, literalmente. No han matado solamente árabes, han matado a gente estadounidense, a gente europea, han matado médicos, periodistas, han matado a profesores. Sigue aumentando las propias cifras de Israel. Dice que son 87% los muertos civiles. Daño colateral, dice. 87%. Entonces, acá lo que estamos enfrentando es una situación donde los países occidentales quieren una red de control militar. ¿Ya? Ojo que Israel es número 1 en la ayuda militar, la ayuda financiera militar que da a Estados Unidos. ¿Alguien sabe cuál es el número 2? Número 2 es Egipto. Porque, ojo, acá el tema no es solamente Israel, son las dictaduras árabes que son más de lo mismo. Cuando Irán atacó a Israel, tumbaron los misiles desde Transjordania. Jordania. El reino de Jordania, defensor de los palestinos, está en alianza con Israel. Egipto está en alianza con Israel, porque estos son regímenes que son dictaduras árabes que apoyan justamente lo que realmente está pasando acá, que es el control imperial de una zona por una clase dirigente. Y esa clase dirigente es árabe, es estadounidense, es europea, es judía, es de todo. Pero el punto es que es una clase dirigente, es una clase que es dispuesta a hacer todo con tal de mantener su control territorial. Y eso es la brutalidad de la situación, efectivamente. La primavera árabe, los movimientos que abrieron una posibilidad de democracia en esa región, ya desaparecieron, fueron aplastados de la manera más brutal. Y en ese contexto se mantiene esa misma alianza de grupos dirigentes de la máxima brutalidad. Entonces vuelvo a esta pregunta. ¿Por qué nadie hace nada? Bueno, porque las personas que tienen poder no quieren que esas cosas terminen. Quieren mantener el control, la estructura de alianzas que les permite dominar territorialmente a esos espacios. Los recursos, tanto naturales, de petróleo por supuesto, pero esto es mucho más que petróleo, también es el control de las millones de personas que están en la zona, se mantienen. Y las personas que estamos protestando, que estamos movilizándonos, que estamos gritando en el desierto, al final somos las personas sin poder. El sistema funciona así. Entonces, ¿por qué nadie hace nada? Porque las personas que sí pueden cambiar esas cosas no quieren que cambien. Ahora, eso es bastante deprimente como mensaje, ¿no es cierto? Pero uno puede preguntar, en el caso chileno, que ya estuvimos hablando de lo mismo, que en el caso de la lucha para los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos humanos acá, había un movimiento de solidaridad internacional enorme, ¿no es cierto? La beca Pinochet, como dicen, como mucha gente sí salió exiliado y el mundo acogió a refugiados chilenos. Había un proceso de concientización que, mira, acá están pasando cosas terribles. Y uno pregunta, ¿en qué momento esto termina? No termina por esos esfuerzos. Termina porque en algún momento el imperio decide el nivel de resistencia es tal que es más barato para nosotros, es más eficiente para nosotros buscar una salida. El otro gran ejemplo en eso es Sudáfrica. El apartheid que viven los palestinos, ¿cierto? Que en ese sentido la mejor comparación probablemente es con Sudáfrica. Un régimen donde en ese momento 13% de la minoría blanca dominaba un país donde los africanos de piel negra no tenían derecho a votar. Y ese sistema, un sistema donde ese control se mantenía porque justamente tenía el apoyo de Estados Unidos,
tenía el apoyo de Israel, tenía el apoyo de las mismas clases dirigentes que dominan esos procesos. Pero en algún momento decidieron que no valía la pena seguir apoyando el proceso de apartheid en Sudáfrica. En algún momento decidieron que no valía la pena seguir apoyando a la dictadura de Pinochet. Y eso tiene poco que ver con información, poco que ver con conocimiento y poco que ver con compasión. La compasión es algo bueno en sí. ¿Ya? Abrimos el celular y vemos cosas terribles y la emoción que nosotros tenemos, esa solidaridad, refuerza nuestra humanidad. Pero a la hora de analizar por qué esas cosas cambian, el cálculo es otro. En el caso de Sudáfrica, para poder tener lazos comerciales con los demás países del continente donde no existía apartheid, para poder integrar ese país a la economía global, llegaron a un momento donde valía la pena hacer un trato. Y ese trato, hay un plebiscito en Sudáfrica. Y Sudáfrica del apartheid es el Sudáfrica donde solamente puede votar los 13% blancos. Y en ese plebiscito, la minoría blanca votó para terminar el apartheid. Ellos mismos dieron cuenta, no podemos viajar, estamos completamente boicoteados, no podemos seguir con el comercio internacional. En algún momento la presión externa fue lo que cambió eso. Lo que termina colapsando la dictadura de Pinochet. Hay un titular famoso, una portada famosa de La Nación, ¿cierto? Cuando dice, ganó el sí. Y van a la embajada estadounidense, ¿ya? El general Matei, el padre de Evelyn, y en ese momento Estados Unidos dice, no estamos dispuestos a seguir apoyando. En ese momento deciden no hacer un fraude, sino reconocer la victoria y el triunfo del no. La misma forma que en Sudáfrica, cuando es claro para la minoría blanca, para ese 13% clave, que para seguir existiendo, para seguir con la comodidad de vida que tienen, es necesario abrirse al fin de apartheid y a la democracia. La misma forma el cálculo, no tenemos el apoyo de los poderosos, porque los poderosos hacen el cálculo que es más eficiente para nosotros dejar de apoyar esas estructuras. Eso es el momento del cambio. Y eso, curiosamente, en el caso palestino da un ápice de optimismo en todo eso. Porque el funcionamiento del Estado de Israel son dos cosas. Uno es la necesidad de una base militar, o una red de bases militares en la región. La otra cosa es un lobby pro-Israel que existe dentro de Estados Unidos. ¿Ya? Y ese lobby es de financiamiento, por supuesto, es simplemente un cálculo pragmático, pero también hay mucha fuerza ideológica en eso de la minoría judía que goza por razones obvias de cierta legitimidad moral. Es la cuestión de decir, bueno, nos hicieron un genocidio, por ende necesitamos un lugar para escapar, y de eso es la lógica por muchos años de Israel. Y esa cuestión, esa lógica, esa legitimidad como ideología sionista está cayendo en los grupos claves. Yo hablé del 13% en Sudáfrica, ¿cierto? Los blancos son los que importan, porque es los que votan, y el momento que ellos votan para terminar el apartheid termina. Por presión externa. En Chile las decisiones de la Junta son 4 personas, pero el momento en que Estados Unidos les dice a ellos se corta el apoyo, cambia la votación de 4. Y pasa lo mismo en el caso de Israel. El momento en que una mayoría de los judíos estadounidenses dejan de apoyar a Israel, se corta el apoyo financiero y militar, y ahí cambian las mayorías de los judíos israelíes, que son los únicos que pueden votar para esas elecciones realmente. Bueno, son la mayoría de los que votan, que pueden votar, y por ende los que van a determinar la acción. Y lo que más preocupa a los sionistas es ver los números de apoyo a Israel en la diáspora, como ellos dicen, judía. En este momento, una mayoría de los judíos estadounidenses con menos de 35 años piensa que lo que está pasando en Gaza es un genocidio.
Mientras más envejece la población, mientras más esos jóvenes son mayoría, cambian las cosas y hay un pequeño destello de luz en lo que es una situación bien terrible. Entonces, ¿por qué nadie hace nada? Bueno, porque los poderosos no quieren, pero eso podría cambiar.